recuerdo de... ¿Te imaginas una candidatura 2023? Yo sé que 2 años en la Argentina son 14 siglos, pero digo, ¿de Alberto 2023? Sí, a ver, ahora lo dijo Ferraresi, pero si va siguiendo la información, el círculo, la mesa chica de Alberto siempre sostuvo que como todo presidente, después de 4 años tenía que aspirar a 4 años más. Ahora, yo creo que esto hay que analizarlo en el contexto de muchas contradicciones, porque a ver, hay un conflicto en la cima del poder en este gobierno. ¿Por qué? Y bueno, porque la vicepresidenta designa al que después va a ser presidente. Es una anomalía histórica importante. Por ejemplo, en nuestras encuestas, cuando uno pregunta sobre la relación entre ambos, solo el 17% dice, no, el que toma las decisiones en el gobierno es Alberto Fernández y la vicepresidenta Cata. Ahora, ¿esto qué es? ¿Un liderazgo débil? Es un poco distinto al liderazgo débil. Yo recuerdo que se le decía débil, por ejemplo, a Fernando de la Rúa. Ahora, yo creo que nadie dudaba, y además era así, que Fernando de la Rúa tomaba las decisiones. Podrían ser menos enfáticas, podrían ser menos sólidas, tomaba. Acá tenemos un presidente que la gente no cree que toma las decisiones. O gobierna asociado, que lo cree bastante gente, o sigue las instrucciones de su vicepresidenta. Entonces estamos en una anomalía histórica, un conflicto. Hay un problema. Pareciera una dinámica más propia de un sistema parlamentario, pero solo que ejercida en un presidencialismo absoluto como en la Argentina, porque no es cualquier presidencialismo que tenemos en la Argentina. No. Acá el Poder Ejecutivo Nacional, primero, es unipersonal. Por las dudas, el vicepresidente no es Poder Ejecutivo. Y segundo, concentra todas las facultades. Entonces pareciera como estos gobiernos parlamentarios italianos que tuvimos después de la República, que saltaban de un lado para el otro, solo que acá hay un presidente, ¿no? Pero no es el caso. Y yo te diría algo. Todo el proceso que estamos viviendo desde la elección de 2019, yo creo que tiene un trasfondo que es la crisis de los liderazgos en Argentina. Porque durante más de una década, las dos figuras que dominaron la política fueron Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Ella tuvo su pico en 2011 con el 54% de los votos y más del 60% de imagen positiva. Él lo tuvo en 2015. Pero si seguimos la evolución, ninguno de ellos hoy ejerce el poder de la misma manera. Yo lo que digo es, los dos tienen impotencia estratégica. ¿Qué es impotencia estratégica? Es que yo puedo ser una figura importante dentro de una coalición, pero no puedo imponer. Cuando en el mejor momento de Cristina, en el mejor momento de Macri, se hacía lo que ellos decían, como son los liderazgos. La propia sociedad que tiene que armar Cristina con Alberto y con Sergio Massa es una táctica brillante porque lleva al gobierno, pero la base de eso es una debilidad. ¿Que te atreves a hacer a 18, 19 días que estamos en las elecciones una perspectiva de cómo puede resultar en la provincia, en la capital y en el resto? Mira, lo que yo primero voy a decir una cosa que tenemos, lo que nos dedicamos a opinión pública, tenemos que decir. Las encuestas han tenido muchas dificultades para hacer predicciones, ¿cierto? Entonces tenemos que ser bastante tranquilos, es decir, es una herramienta. ¿Qué muestra hoy esta herramienta? Escenarios parejos. Aquí en la ciudad va a ganar el oficialismo de la ciudad con cierta ventaja, porque aparte históricamente el peronismo es más débil. Pero acá hay varios interrogantes. ¿Qué pasa con las terceras fuerzas? Y como decían en los zócalos, ¿qué pasa? ¿Cómo se canaliza el rechazo social? ¿Cómo se canaliza el resentimiento en ocasión de sufrimiento social? Las encuestas no están diciendo mucho. Las encuestas no están diciendo que la gente no va a ir a votar. Las encuestas no están diciendo que va a haber mucho voto en blanco. Es decir, no estaríamos en un escenario un voto bronca. De un voto bronca. Pero ahí tenés terceras fuerzas y en general en elecciones legislativas el voto, así como en las presidenciales se concentra, tiende a distribuirse. Pues la gente se da más el gusto. Y ahora abro la mesa para que Nacho y Rosario participen. El oficialismo en la capital parece que va a ganar con una ventaja. Sí. Y dentro del oficialismo, de las 3 listas, Vidal se va a imponer a López Murphy. Sí, es lo lógico. Es lo lógico que se imponga. Que aparte, eso es lo que arrojan las encuestas. La predicción en Ciudad de Buenos Aires es más sencilla. Ahora vamos a provincia de Buenos Aires, ¿no? La madre de todas las batallas. Ahí tenés un primer tema que es una referencia histórica. El peronismo unido no ha perdido.
no ha perdido el peronismo unido. Cuando ha perdido, por ejemplo, ha perdido cuando Sergio Massa desafió a Cristina, ha perdido cuando el kirchnerismo... Unidos no pierde. Pero atención, acá hay otro dato que hay que poner. Este es el primer gobierno peronista o kirchnerista peronista en 38 años que no tuvo su momento estelar en la economía. Quiero decirte, la primera mitad de la década de los 90 fue muy buena, además Menem encontró, más allá de que era una falacia, encontró la fórmula con la convertibilidad y ganó una serie de elecciones y hubo bienestar, hubo crédito, hubo lo que la gente quiere para... ¿A quién le pasó lo mismo? Hubo el momento estelar 2003, 2004, 2005. Momentos muy buenos de la economía, donde el país además creció. Bueno, este gobierno empalma con el anterior, solo que este es el gobierno del Partido Popular de la Argentina, ¿no es cierto? No ha podido cumplir su rol histórico. Entonces eso te abre un interrogante. ¿Cuánta desilusión de este peronismo? Y ese espacio que el peronismo no puede cumplir, ¿dónde la gente lo va a proyectar? Pero para que me quede claro, en esta perspectiva, con la calma del caso, Tolosa Paz se impondría el tándem Manes... No, yo hoy por hoy el escenario está bastante parejo. Y vos fíjate que salen encuestas, uno arriba y el otro abajo. El punto es así, me te lo voy a decir. Por historia electoral debería ganar el peronismo. Por situación económica y social debería perder. Sí, Nacho. Sí, Eduardo. Sí. ¿Cómo explica esta aparición de fenómenos como Javier Milei y como Spert mismo? ¿Y qué perspectiva le ve de avance a ese sector más de derecha, más de ultraderecha? Teniendo en cuenta que los candidatos de Juntos por el Cambio, uno parecía que Larreta iba a buscar moderación y terminaron endureciendo su discurso. ¿Cuánto margen tienen para rascar de ese electorado? Yo haría esto. Tienen margen para crecer, pero en esa derecha liberal, porque los principales protagonistas son es la derecha, esa derecha liberal yo creo que tiene dos vertientes. Una vertiente más racional, más tradicional, que yo ahí lo pongo a Spert y a López Murphy, y una variante trumpiana, bolsonariana, o sea, una variante antipolítica. El discurso de Milei, que es un fenómeno sociológico político muy interesante, viene a ocupar el lugar que en otras democracias ocuparon estos líderes populistas de derecha, con este dato. Su cuestionamiento no es solamente económico, su cuestionamiento es moral. Es un cuestionamiento moral. Él se apoya en economistas clásicos que lo que hacían era un cuestionamiento moral. Y cuando pone el tema de la libertad, entonces ahí viene ese desafío. Ahora, pueden pasar dos cosas. Una, es que sea un fenómeno de clase media alta juvenil de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces llegará a un valor determinado y pasará. El tema es que ese discurso prende en lo que llamamos las clases medias bajas de los grandes centros urbanos de la Argentina. Yo mencionaba el otro día en una columna una cosa que me dijo una vez en una entrevista de Focus Groups, un señor de clase media baja del segundo cinturón de Gran Buenos Aires, que dijo: ¿sabe qué pasa? Nosotros somos huérfanos. Dice. Era la época del gobierno de Macri. Dice: Macri nos roba por arriba, Cristina nos roba por abajo. Dice, ¿qué quiere decir? Quiere decir que políticos como Macri se han dedicado sobre todo a la clase media para arriba. Políticas como Cristina se han dedicado a la base, a los subsidios. Hay una clase media que depende de sus ingresos, que depende de sus changas, que son monotributistas, pequeños comerciantes, que dependen de la economía y que son huérfanos políticos. Y esos sectores en otros países han sido la base de los discursos populistas de derecha, que son antisistema y muy peligrosos para la democracia. ¿Por qué no terminan de crecer en Argentina? Las terceras fuerzas ahora están en la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo, o figuras como Facundo Manes, que son nuevas para la política. Bueno, ahí también depende de otro factor, que es la potencia que cada partido tenga o cada candidato tenga para hacer campaña. Es decir, la política se ha territorializado en la Argentina. Y si nosotros vemos los principales protagonistas de la política, son todos titulares de territorios, ¿cierto? Y entonces, la fuerza del territorio, y por ser un ejecutivo, da una capacidad
muy grande para hacer campaña. Por ejemplo, yo creo que Manes es una figura muy interesante para la política argentina. Ahora, su campaña no tiene la misma potencia, no tiene la misma capacidad de financiamiento, no tiene. Y creo que Randazzo es lo mismo. Ahora, vuelvo a lo que decíamos con Luis. Cuanto más oferta, más posibilidad de que el resentimiento social transcurra dentro del sistema, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la gente puede decir, estoy desilusionado con esto, pero tengo esta otra opción. Ahora, yo te decía, Eduardo, al comienzo, vos Sí. el Olivos Gate va a incluir. Ahí podría sumar el vacunatorio VIP y demás. Sí, sí, pero esto es más complicado que el vacunatorio VIP. ¿Por qué? Porque es la figura del presidente, es la máxima autoridad que dice, señores, señoras, no se puede salir de casa, no se puede hacer esto, porque tenemos que preservar la salud por todo eso. Recordemos cómo vivíamos hace un año. Sí, claro, ¿verdad? obvio. Muy bien, entonces quiero decir, es muy fuerte que la gente se entere que mientras que le decían eso, que estaban restringiendo la libertad con justificación, el que decía esto hacía lo otro. Entonces yo te digo, ese punto, por eso yo digo, este es un escándalo con más repercusión que un escándalo de corrupción. A ver, ¿qué pueden hacer los políticos que a la gente pueden matar? Tuvimos una dictadura terrible, mataban. Tuvimos muchos momentos en que los presidentes, los políticos robaban, siempre está la sospecha. Acá no mató y no robó, pero faltó a su palabra, vuelvo a decirte, Luis, en un contexto de tragedia y de sufrimiento social. Y eso me parece que es difícil de levantar. Por eso Cristina, tal vez Ferraresi, lo están sosteniendo, Alberto. Lo están sosteniendo. Yo tengo para mí, insisto, esto es pura intuición, no es información. Rosario y Nacho tienen mucha mejor información. Que Ferraresi se vio hoy sorprendido ante la pregunta de Vilouta y no tuvo más remedio que hacer lo que haría cualquiera, que decir que no tiene reelección, es un presidente de 4 años, su propio ministro sepulta a su jefe. Me parece que fue más una expresión de patear hacia adelante. Ahora, el gobierno, con esta composición y distribución de poder, tiene como un problema crónico de tensiones, porque volvemos, cuando hay un líder claro y cuando hay un presidente o una presidenta y bajan las no se puede polemizar. Acá hay jugadores fuertes que tienen intereses. Ustedes mencionaron a Sergio Massa. Sergio Massa definitivamente tiene un proyecto presidencial. Alberto Fernández también lo tiene. Cristina Kirchner tiene 2 o 3 discípulos. Demasiada tensión en torno al poder. El poder está disputado, está fraccionado. Pero eso, vuelvo, también tiene que ver con que Cristina y Macri están en decadencia. Cuando yo digo esto, la gente dice, ¿cómo va a estar en decadencia Cristina? Sí, Cristina está en decadencia porque tiene entre 28 y 30% de los votos. Es mucho, sí, pero no alcanza para ganar elecciones. Pero en un sí momento tenía 54. Sí, pero sí para armar una estrategia que le permitió recuperar el poder al peronismo, ¿no? Sí, pero asociado con 2 figuras que no eran, para decirlo así, de su palo, y con la cual viven tensiones. Ahora hay un problema que tiene el peronismo. Cuando vos ves el kirchnerismo, cuando vos ves el 48% que tuvo Alberto, el cálculo es así. 28-30 lo puso Cristina, pero faltan 20 puntos. Suponte Massa, si nosotros vemos su récord electoral anterior, 10, 12, 13 puntos, el resto lo puso Alberto. Entonces ahí hay un electorado muy fiel, muy dogmático, te diría que la va a seguir a Cristina a cualquier lado. Y después hay voto moderado. Entonces el problema es, si Massa no aparece y si Alberto cayó en desgracia, ¿qué va a pasar con el voto moderado? Porque Cristina, voto moderado no atrae. No captura. Entonces tienen ese problema, que es el problema. Y no tienen otras figuras. ¿Te gusta la música? ¿Sos Beatlemaníaco o de los Stones? No, de los dos, mi generación, perdón. Yo soy más Beatlemaníaco. ¿Vos? Pero sí, pero me encantan los Stones. Claro, ahí está. Nacho... Aparte, ¿sabes qué pasa? Para los que tenemos cierta edad, somos jóvenes, ver que hay ídolos de la música de rock que tienen 80 años, claro, es como un aliciente. Te da un aliciente para vivir. Mucho más joven que nosotros, Nacho. ¿Beatles o Stones?